Vamos a arrancar entonces. Bienvenidos nuevamente a todos a la sesión 14 del workshop La virtud del egoísmo, capítulo por capítulo. Ya estamos entrando más en la parte política, como habrán visto, ya vinimos de la transición de la parte ética a la parte política, con el tema de los derechos individuales la última vez, y los derechos colectivizados, y por qué unos se oponen a otros. Y ya nos metemos mucho más de lleno ahora con la parte de la política, cómo Enram veía al gobierno. Ella siempre decía que no lo veía como un mal necesario, sino como un bien necesario, a pesar de los gobiernos que tenemos, sobre todo en América Latina. Así que en el día de hoy vamos a presentar dos capítulos que están los dos muy relacionados. Uno es la naturaleza del gobierno y el otro es la financiación de un gobierno en una sociedad libre. Y para eso hemos invitado a un gran amigo de la casa acá, el profesor Martín Krause, que es profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires y de UCEMA, un gran liberal, y que viene luchando por la libertad aquí hace varios años para Argentina y para América Latina. Así que sin mucho más, bienvenido Martín, bienvenidos todos. Muchísimas gracias Martín por aceptar presentar estos dos capítulos de La virtud del egoísmo. No te escuchamos, me parece que estás... Estaba muteado. Bueno, buenas tardes a todos, gracias María, un placer entonces estar acá y bueno, vamos de lleno a ver estos capítulos que la verdad que he vuelto a leer ahora, creo que los leí hace, debe ser, no sé, 20 años ya o más, y así que estuvo bueno volver a leerlos y a recordar. Voy a hacer un relato de lo que me parecen los puntos principales que aparecen acá y ubicarlos tal vez en un contexto histórico y de desarrollo de la ciencia política, y después vamos a ir al otro capítulo donde ya hay propuestas más específicas que van a dar pie, supongo, para alguna discusión. En principio, Ayn Rand comienza el análisis de, como se llama el capítulo, la naturaleza del gobierno, con una posición claramente clásica, digo, de la ciencia política clásica acerca de lo que es el gobierno. Y el gobierno es esa agencia que tiene el monopolio del uso de la fuerza en un determinado territorio. Ella lo dice con estas palabras: un gobierno es una institución que posee el poder exclusivo de poner en vigor ciertas reglas de conducta social en una área geográfica dada. Es decir, es la agencia a la cual tiene la capacidad de usar la fuerza, en última instancia, en forma monopólica. Ahora, esto es, ellas no mencionan, no hace ninguna alusión a ningún contrato social acá, sino que más bien basa esta posición en los derechos individuales, pero tal vez ustedes sepan que esa visión es originalmente el resultado de las teorías del contrato social, porque básicamente el argumento que empieza a desarrollarse con Thomas Hobbes y después con Locke, pero Hobbes básicamente lo que plantea es, bueno, vivimos en un estado original de naturaleza en el cual cada cual persigue sus intereses, pero por lo tanto puede entrar en conflicto con los demás, y entonces la vida se vuelve una vida triste, pobre, porque tenemos que estar permanentemente en la defensa, para ponerlo en términos de Rand, en la defensa de nuestros propios derechos individuales. En algún momento entendemos que a lo mejor es hacer este contrato social por el cual entregamos las armas que usábamos individualmente para protegernos y se las entregamos y las asignamos a esta agencia, que ahora va a ser la única que puede usar la fuerza en forma legal en un determinado territorio. Esa esencialmente es la visión contractualista que aparece
primero en Hobbes. Ahora, interesante en esa discusión que se produce en la ciencia política, John Locke posteriormente toma esa discusión y debate y plantea una pregunta que es sumamente importante. Dice, bueno, muy bien, si nosotros entregamos nuestras armas, digamos, a esta agencia que va a ser la única que puede usar la fuerza, se plantea esta pregunta: ¿quién custodia a los custodios? Es decir, una vez que hemos entregado eso, ¿cómo nos aseguramos de que vayan a proteger nuestros derechos y no vayan a hacer otra cosa? Bueno, la respuesta de Locke es lo que conocemos normalmente como una república, y entiendo, lo que está detrás también de la propuesta de Inral. Es todo lo que se empezó a desarrollar ahí con Locke, Montesquieu, etcétera, que son cosas que todos aquí conocen, principios básicos tales como la división de poderes, la independencia de la justicia, la libertad de prensa. A ver, hay un micrófono abierto por ahí. Gracias. Esas ideas de Locke, yo creo, Ayn Rand se inspira sobre todo, y aparece acá claro, en la Constitución norteamericana y en Thomas Jefferson. El tema es que la Constitución norteamericana y Jefferson estaban inspirados en Locke, a su vez. Entonces recoge toda esa tradición clásica de la ciencia política, del gobierno limitado, de un gobierno limitado a proteger los derechos de los individuos, o si ustedes quieren, para ser más estrecho todavía o más preciso, también un Estado cuya función es proteger el derecho de propiedad. Y empezando por la propiedad que uno tiene sobre su propia persona. Entonces, a partir de ahí derivan todos los derechos individuales, porque yo soy propietario de mi mente, soy propietario de mi cuerpo, y por lo tanto tengo derecho para usarlo en tanto y en cuanto no afecte el mismo derecho en los demás. Bueno, en gran lo define así, entonces: aquel que tiene el poder exclusivo de poner en vigor ciertas reglas de conducta social. Bueno, aquí también señala Rand, voy a ir de pronto mencionando algún párrafo: para que los hombres puedan vivir juntos en una sociedad pacífica, productiva y racional, relacionándose para su mutuo beneficio, deben aceptar el principio social básico sin el cual no puede existir una sociedad moral o civilizada: el principio de los derechos del individuo, ¿no? Entonces, todo parte desde ahí. Recordemos que esa independencia norteamericana, en la Declaración de la Independencia, se plantea que el fin de esa revolución que estaban haciendo era la protección de la vida, la propiedad y, después ahora comento algo sobre esto, la búsqueda de la felicidad. ¿No es cierto? Esas tres son las que escribe Thomas Jefferson en la Declaración de la Independencia. Debo decir, desviándome 2 minutos de eso, que esto planteó cierto grado de polémica, porque después, claro, las palabras, y ahí tenemos un problema, tienen que ser interpretadas, y de pronto cambia su interpretación con el tiempo o con las personas. Yo hubiera preferido la versión original, que era, si quieren, más randiana, que era la vida y la propiedad. Esto de la búsqueda de la felicidad, después abrió la puerta para que muchos políticos justificaran sus políticas diciendo: no, pero las estoy haciendo porque estoy persiguiendo la felicidad, estoy cumpliendo con el objetivo de la Constitución. Entonces ahí las cosas no se ponen demasiado claras, ¿no? Entonces creo que hubiera sido mejor dejarla como era originalmente, y creo que hubiera estado incluso más afín a la visión de Ayn Rand. Entonces, esto, al tener esta agencia, que es el gobierno, que se va a encargar de que se apliquen esas reglas, queda prohibida, como dice ella, el uso de la fuerza física en las relaciones sociales.
Entonces todas las relaciones ahora se dan de tipo voluntario, habiendo en ese sentido, y como consecuencia de esto, un derecho a actuar en defensa propia. Fíjense que esto del entregar, digamos, las armas a esta gente, estoy diciendo las armas diciéndolo en un sentido figurado, le estamos entregando el poder para que nos defienda. Ella dice que si una sociedad no proporcionara a sus integrantes una protección organizada contra la fuerza, obligaría a todo ciudadano a estar permanentemente armado, a convertir su hogar en una fortaleza. Entonces, para Rand, la existencia del gobierno es evitar eso, evitar que cada uno de nosotros tenga que estar en una fortaleza en su casa para protegerse. De hecho, fíjense ustedes, y pasa en muchos de nuestros países latinoamericanos, que cuando el gobierno desatiende esa función de brindar seguridad, porque empieza a ocuparse de cualquier otra cosa y desatiende la seguridad, entonces entramos en problemas y además en la necesidad de pronto de tener que autodefendernos también y autoprotegernos. Es decir, volvemos un poco, si ustedes quieren, a ese estado de naturaleza previo a la generación de un Estado que tendría que tener ese fin. Rand acá también dice que las reglas esas tienen que ser objetivas, ¿no es cierto? Aparece en muchos lados la palabra objetiva en Rand, y de hecho lo que ustedes están leyendo. Está bien, tienen que ser, entendámosla como claras, precisas, definiendo claramente cuáles son las funciones del gobierno. Para aquellos que, yo no soy abogado, pero para aquellos que son abogados acá, pero sí soy profesor en la Facultad de Derecho, y me doy cuenta, claro, es difícil esto de la precisión de las palabras, porque después vienen las interpretaciones, ¿no? Y después viene un juez que interpreta tal palabra de una forma y otro la interpreta de la otra. Claro, las palabras no son en última instancia ciencias exactas, no son números como 2 más 2 igual a 4. Entonces se prestan de pronto a distintas interpretaciones y a veces, lamentablemente, aparecen como no lo suficientemente precisas como para definir un determinado derecho y su contenido. En fin, no sé si tiene eso solución. No, Ayn Rand lo hace, por eso dice que sea una definición objetiva, lo más precisa posible, para que luego no cambien el contenido sin cambiar la palabra, ¿no? Y empiecen a llamarle a un determinado derecho, le empiezan a llamar a otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo evitar eso de la interpretación de los textos? Bueno, con esta definición objetiva. Aparece acá en el primer capítulo de los dos que ustedes iban a leer, el origen de la autoridad de un gobierno es el consentimiento de los gobernados, ¿no? Entonces acá hay como una referencia contractual, entiendo yo, en el origen de lo que es el gobierno. Y luego, debo decir, aparece una crítica a lo que ahora podríamos llamar anarcocapitalismo. Es decir, acá hay una crítica y expresamente presentada a aquellos que proponen o que cuestionan ese monopolio del uso de la fuerza y la existencia misma del gobierno. Ayn Rand no es una autora libertaria en el sentido de los autores anarcocapitalistas, algunos de los cuales ustedes pueden conocer. Ella no, ella entiende que tiene que haber un gobierno pequeño y claramente limitado a proteger y a defender a los ciudadanos. Y punto. Fíjense que ella en algún momento define cuál tiene que ser esa
esa función y básicamente le atribuye, bueno, es una visión en ese sentido bastante liberal clásica, ¿no es cierto? Pero, pero bien precisa y tal vez más restringido que muchos autores liberales clásicos, porque ella está diciendo acá, el gobierno lo único que tiene que ocuparse es de la defensa, la seguridad y la justicia, punto. Se acabó. No hay lugar para otra función. Todo lo demás lo realizarán los ciudadanos en la sociedad, en las actividades sociales, en el mercado. Se organizarán entre sí para proveerse de salud, de educación, de lo que sea, pero lo suyo está acotado nada más que esas funciones básicas y fundamentales. Les decía que ella debate acá a estos autores. De hecho, yo conozco que ella tuvo alguna discusión, sobre todo con quien era en ese momento el principal representante de esta visión anarcocapitalista, que era Murray Rothbard. Ella tiene acá algunas frases directamente como si se los hubiera escrito a él, digamos, en la discusión. Dice, la anarquía como concepto político es una abstracción cándida e infundada, por todas las razones comentadas. Una sociedad carente de gobierno organizado quedaría a merced del primer criminal que surgiese, que la precipitaría en un caos de guerra entre pandillas. Está claro, eso yo creo que todos están de acuerdo en eso, de que en una sociedad en la cual no hay alguna agencia para establecer un cierto orden, sería la vida bastante caótica. Después hace una referencia, porque en los párrafos siguientes, ustedes habrán leído, dice, porque ahí está hablando de los anarquistas a secas, anarquistas que no quieren saber nada de que haya ningún tipo de gobierno, ni norma, ni nada. Más abajo se ve que hace referencia a los anarcocapitalistas, que ya es distinto. No es que no quieran un gobierno, sino que plantean una idea, algo así como de gobiernos en competencia. Y ella dice, quienes propugnan los gobiernos en competencia, y lo pone entre comillas, aceptan la otra cara de la moneda y declaran que, como la competencia es tan beneficiosa para los negocios, debería también aplicarse a los gobiernos. Afirman que en lugar de un solo gobierno monopólico debería existir una serie de gobiernos diferentes dentro de la misma área geográfica que compitieran entre sí para obtener la adhesión de los ciudadanos individuales, cada uno de los cuales quedaría en libertad de favorecer y adoptar los servicios que el gobierno eligiera. Rechaza esta teoría. No se puede decir que esta teoría es una contradicción en sus términos, ya que obviamente ignora por completo el significado de competencia y de gobierno, es decir, lo critica. Al mismo tiempo, debo decir, obviamente no estoy hablando de esa visión de anarcocapitalista, pero lo cierto es, para rescatar algo de la cuestión de la competencia, que el sistema de la división de poderes y el sistema federal, que es el que ella efectivamente promueve, digamos, siguiendo el modelo de la Constitución norteamericana, incluye en sí mismo un cierto grado de competencia de poderes, porque precisamente la división de poderes está creada para eso, para que haya un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial que en cierta forma están en competencia entre sí. Ese fue la gran contribución de los clásicos como Montesquieu, Voltaire, etc. Y después los federalistas, los que hacen la Revolución Norteamericana, le agregan otra dimensión a esa división, que es la división federal, es decir, entre gobierno nacional, estados y municipios. Entonces, la respuesta, si bien no tiene nada que ver con la competencia anárquica que acá critica Rand, pero el modelo que ella propone, y el modelo clásico, incluye una idea de competencia debido a la división de poderes. El asunto es que no esté todo el poder concentrado en una sola persona. Bueno, en el otro capítulo, para no hablar de más y que haya preguntas y que conversemos,
pasa a un tema mucho más práctico y puntual, decir, bueno, este gobierno que yo definí, que tiene que ser así, pequeño, dedicado a esto, nada más, cómo se va a financiar? Va a usar la fuerza para cobrar impuestos a la gente, digamos. Bueno, acá es donde viene una propuesta de ella que es, debo decir, para ese momento, e incluso tal vez ahora bastante novedosa. Ella está diciendo que el modelo que está pensando, que es un modelo final, ¿no es cierto? No está pensando que esto de pronto podría aplicarse ahora, sería uno en el cual el financiamiento del Estado es voluntario. ¿Sí? Esto es, bueno, vale la pena analizar la idea. ¿Cómo va a ser voluntario? Nosotros me parece que nos miramos entre todos y va a decir, ¿quién va a pagar impuestos voluntariamente? ¿No? Por algo los impuestos tienen ese nombre, impuestos, son impuestos a la fuerza. Bueno, ella lo que está pensando es algo como que el Estado brindaría ciertos servicios que la gente podría usar y por lo tanto serían una fuente de recaudación. En particular, bueno, primero menciona algo que alguna vez en algunas sociedades se utiliza, algunas sociedades lo utilizan, que sería una lotería gubernamental. Pero después, sobre todo, lo que plantea es un servicio de resolución de disputas contractuales. Entonces ella dice, todo aquel que haga un contrato, si el día de mañana quiere que tener el servicio de justicia contractual, digamos, para resolver una posible disputa, entonces le va a tener que pagar al Estado un determinado porcentaje del monto del contrato. Digamos, eso es esencialmente lo que ella plantea, ¿no? Entonces, digamos, esto va a ser voluntario. El que no quiera pagarle eso, después, bueno, lo que está diciendo es no va a tener forma de resolver las diferencias contractuales que se puedan presentar porque, en fin, que el Estado es el que provee ese servicio de justicia. Bueno, acá habría que ver qué pensaría ella ahora, por ejemplo, de todo el mundo que se ha generado en las últimas décadas posteriores a RAND, de mediación y arbitraje privado que hay en el mundo, que se usa mucho precisamente para resolver cuestiones contractuales y no caer en la justicia estatal, que normalmente es lenta, pesada, etc. Pero en el mundo ideal de ella, está imaginando que se podría llegar a un mecanismo así voluntario en el cual las partes dirían, bueno, pagamos esto, que al mismo tiempo ella dice, como el gasto sería tan acotado, lo que hay que recaudar no es tan grande como es ahora, es muy poquito lo que hay que recaudar. Entonces, con fuentes como esa, probablemente se alcanzaría a recaudar lo suficiente. Al mismo tiempo dice, esto incluso ayudaría a los pobres, porque si los pobres hacen menos contratos que los ricos o contratos de menor volumen que los ricos. Entonces quienes estarían pagando más impuestos son los que tienen contratos más elevados, y los otros que o no tienen contratos o tienen contratos más bajos estarían recibiendo igual los servicios del gobierno financiados con esa recaudación, pese a haber aportado poquito o nada. O sea que no sería algo, llamémoslo así, ella dice, oneroso para los que están más abajo en términos de recursos. Ahora, y para terminar, ella lo ve a esto obviamente como algo no
no lo plantea como algo inmediato. De hecho, dice, se requiere un proceso gradual. Cualquier programa de financiamiento gubernamental voluntario debe considerarse como una meta para un futuro distante. Es decir, lo está planteando como algo a lo cual le gustaría que la sociedad llegara en el futuro. Entre tanto, ¿qué? Bueno, entre tanto, supongo que va a haber habrá algún impuesto, pero sobre todo supongo que su esfuerzo estaría en reducir las funciones del Estado a esas mínimas y fundamentales que ella misma plantea son las que el Estado debe realizar. Entonces, primero bajémoslo hasta eso, y una vez que lo tenemos ahí nos podemos plantear de financiar esto en la forma que ella está sugiriendo. En fin, creo que es una solución. Bueno, no es de extrañarnos que de pronto ella tenga alguna solución osada, ¿no? Porque tímida no era, y no le temblaba el pulso cuando iba a proponer algún tipo de solución. Acá tampoco. Entonces está planteando algo que, claro, en el día de hoy, digamos, claramente podría uno decir, bueno, pero eso es utópico de que vaya a ocurrir. Bueno, está bien, también lo anarcocapitalista también es utópico y qué sé yo. La verdad es que todo eso requiere, como ella ha señalado, entiendo yo, en las páginas anteriores, para que esto ocurra hace falta un cambio en los valores morales de la población, como en primera instancia, porque esto no es que va a llegar como maná del cielo, o que va a venir un gurú, o que va a venir un iluminado que va a imponer esto. Antes de esto tienen que cambiar los valores de la gente y valorar la libertad, la propiedad, y esto va a ser una derivación de ese cambio que pone lo central en esos aspectos, ¿no es cierto? Primero hay que hacer eso. Después discutiremos si se trata de un impuesto voluntario, una contribución, los contratos, qué sé yo. Pero primero hay que hacer eso y restringir el tamaño del Estado a esas funciones básicas de proteger la vida y la propiedad. Bueno, hasta acá, resumen entonces de lo que veo en estos capítulos, y María, cuando quieras, adelante y a ver, conversemos. Bueno, muchísimas gracias, muy claro y muy contundente la explicación de 2 capítulos seguidos, y muy bien los organizaste y los linkeaste muy bien, así que te agradezco mucho, Martín. A todos los que quieran, tengan dudas o quieran hacer un comentario, quieran hacer preguntas, o pueden levantar la mano aquí mismo o pueden escribir sus preguntas. Arranco yo siempre para romper un poco el juego. Dos cosas que por ahí me gustaría, el tema de la utopía, porque en realidad no sé exactamente el significado del diccionario de utopía, pero lo veo más como algo que es imposible de lograrse. Yo creo que en realidad, uno lo ve imposible porque el estado actual de nuestros gobiernos, lo que han crecido, que son prácticamente elefantes rosas que cada mes gastan cada vez más y te cobran cada vez más impuestos. Pensar en esta situación que nos plantea en Ranzi, lo vemos tan lejano que parece utópico. Pero de alguna manera yo creo que es posible, y pienso que en su momento, en el momento de la declaración de la independencia de Estados Unidos, y cuando los padres fundadores de alguna manera trataron de establecer esta nueva sociedad, fue lo más cercano posible, lo más cercano, digamos, a este sueño que proponía Ayn Rand. ¿Vos pensás que, digamos, ¿qué sería lo necesario que tendríamos que lograr? Hablamos de cambio moral y demás, pero ¿lo ves realmente factible? Así como la Argentina en su momento fue algo bastante parecido y se volcayó completamente. ¿Podemos recuperar eso? ¿Y qué demandaría, digamos, para que recuperáramos esa posición? Bien. En primer lugar, algo sobre, bueno, tu comentario sobre la utopía. A mí me gusta la palabra, no
No la No la criticás. descarto. Ok. Por lo siguiente, porque el significado original de la palabra utopía es un mundo imaginado mejor, Ujú. digamos, ¿no es cierto? Uno imagina una comunidad, una sociedad que tiene ciertas cualidades muy deseables. Ok. Y eso es una utopía. De hecho, ahora tenemos muchas series también que vemos que son distopías. Es decir, todo lo contrario, un mundo imaginado futuro en el cual todo va mal, ¿no es cierto? Y todo es horrible. Entonces, a mí me parece que, claro, que todos nosotros tenemos esas utopías del mundo que como quisiéramos que fuera, como nos gustaría que fuera, ¿no? Ahora, el tema es que la palabra ha llegado en el sentido común que a veces se utiliza, da la sensación de eso, de algo imposible, utópico. Eso es utópico, eso no es posible. Entonces también es verdad, hay que aceptar de que haya adquirido ese significado, pero si no es simplemente esa idea, te diría un poco como el fin que uno quisiera alcanzar como sociedad. Esa es la utopía. Si La yo luz al quisiera ir final a del túnel, digamos. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es tu luz al final del túnel? Bueno, esa es tu utopía. Ahí es donde te gustaría que la sociedad llegara. Bueno, eso primero lo de las utopías. Después, vos estás planteando un tema que me parece de fundamental importancia, que yo estoy tratando de ver ahora si puedo hacer algo medianamente creativo en eso, que es, claro, si es posible que cambien los valores y las ideas para acercarnos a una sociedad de ese tipo, ¿no? A mí lo que me está preocupando en este momento es tratar de entender cómo eso ocurre. Yo no sé si realmente sabemos cómo ocurre ese cambio de ideas y de valores en la sociedad. Normalmente esta es un área de estudio de la sociología. La sociología, que sobre todo donde ha tenido más, o donde la vemos más, es en el estudio de la opinión pública, encuestas, qué opina la gente, para dónde va. Todo eso me parece muy útil, pero la sociología tiene esa visión, te diría, global. Es como que lo que estudia la sociología es la sociedad en su conjunto. Y entonces me parece que hay algo que le está faltando, que Rand lo tenía y lo tienen los economistas también, que es el individualismo metodológico, es decir, empezar desde la persona, desde el individuo. ¿Cómo es que las personas cambian de ideas o de opinión? Y acá me parece, o por lo menos lo que yo estoy tratando de hacer ahora, es ver si podemos interpretar a este mundo de las ideas como un mercado, es decir, en el cual hay consumidores de ideas, hay productores de ideas, hay competencia Ujú. de ideas, hay emprendedores de las ideas, hoy los llamamos a muchos de ellos, los llamamos influencers, ahora son influencers en las redes, pero de pronto, claro, un influencer te tira un tweet, algo así, y se reproduce 7 millones de veces. Y uno, digo, ¿y por qué eso? ¿No es cierto? Me parece que nos falta todavía entender un poco cómo es que esos cambios se producen y que si, entiendo yo que si lo entendiéramos mejor, nos sería más fácil Sí, para cómo ganar actuar. un poco también la competencia digamos, cómo hacer nuestras ideas más atractivas para que la gente también las compre. En ese sentido, ahora esta semana vamos a publicar una entrevista que hizo Gloria Álvarez a Don Watkins, que es un comunicador de ideas, y que justamente hace una crítica bastante importante a los liberales en general y también incluso a los objetivistas de cómo a veces nos hablamos entre nosotros y, bueno, cuáles son algunos métodos efectivos para poder hacer nuestras ideas más atractivas. Y una de las cosas, Sí, sí, perdón. no, fíjate que siguiendo con este punto, Milton Friedman utilizaba una metáfora para describir este mundo de las ideas, que era la metáfora de una pirámide.
señalando que una idea se origina ahí en la punta de la pirámide y después va bajando por escalones que son cada vez más amplios hasta llegar hasta abajo. Hayek usaba otra metáfora, que era la de gotas en un estanque. Entonces, en un estanque de agua van cayendo gotas que abren círculos, y que los círculos cada vez, algunos llegan a más grandes, otros no, se superponen con otros. Las dos me parece que son interesantes metáforas, porque estamos hablando de un fenómeno tan complejo que es difícil de describir. Por eso usamos metáforas, por eso usamos la mano invisible, porque son cosas tan complejas que las metáforas en ese sentido nos ayudan. En esta de la pirámide, por ejemplo, claro, te está diciendo, es muy importante saber en qué escalón de la pirámide vas a estar. Porque no es lo mismo, por ejemplo, no es porque las ideas sean así, ¿no? Porque a lo mejor el que, no sé, el que está en la punta y larga una idea original, a lo mejor puede ser Cristiano Ronaldo o Messi, puede ser, no es que sea, pero generalmente por ahí es un premio Nobel, ponele, un premio Nobel. En el segundo escalón están los que escriben libros en base a las ideas de ese premio Nobel. En el tercer escalón están los que enseñamos clases, por ejemplo, en base a esos libros. Después están los alumnos, o llegan esas ideas al periodismo, que las extiende más masivamente, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, y la población en general, por supuesto, ¿no? Hay un paso importante para todo aquel que se va a manejar en ese mundo de las ideas, que es definir en qué nivel va a estar. Porque es bastante probable, por ejemplo, que el académico, si se dedica a la política, es un fracaso total, no saca ni 2 votos. Y al mismo tiempo, si el político va a hablar a una universidad, y a la mayoría le va a aburrir porque no va a decir nada bueno ni demasiado profundo. Entonces, cada uno de ellos tiene que estar en su nivel, en el nivel que más le guste o que más capacidad tenga, y saber que está ahí y no en otro, ¿no es cierto? Porque si bueno, no, sería como una división del trabajo, digamos, de la generación de las primeras ideas, digamos, los principios fundamentales, a irlos bajando hasta, digamos, aquellos que ya directamente las terminan consumiendo. Y yo diría que Ayn Rand también estaba muy de acuerdo con eso. Ella decía como que los generadores de ideas son los filósofos, que son como las primeras personas, como Kant, como ella misma, como Hume, digamos, que de alguna manera los que creaban estos principios filosóficos que después los profesores de las universidades los terminaban como difundiendo, y bueno, y después exactamente como ese goteo que mencionás ahí. También decía algo similar, que es los cambios se generan a partir del individuo, son una mente a la vez, y por eso no los ves de un día para el otro, sino que los ves después quizás de generaciones, de gente que pasó por una universidad, que tuvo esos profesores y que realmente las hizo suyas. Pero bueno. Pero déjame poner un ejemplo que a veces uso con los alumnos. No sé si pasa en todos los países de la gente que está acá en la reunión ahora, pero me parece que de mayor o menor medida sí. Pero fíjate esto, ¿no? En mi generación, y ni te cuento en la generación de mis padres, que una pareja de novios se fuera a vivir solos era un escándalo. Era un escándalo y una vergüenza para la familia. Hoy, los hijos de esos, o los nietos, le dicen: chao mamá, me voy a vivir el mes que viene, me voy a vivir con el novio, y la madre le ayuda a hacer la mudanza, además, ¿sabes? Entonces, fíjate todo lo que cambió eso. Y la pregunta que yo me hago: ¿y cómo cambió? Digamos, ¿quién cambió eso? Porque ¿quién hizo algo? Alguien hizo algo para que eso cambiara, por supuesto, pero ¿quién? Bueno, pareciera como si fuera, bueno, como dice Hayek, un orden espontáneo que va evolucionando, pero un orden espontáneo no quiere decir que nadie no haga nada. Hubo alguno que a lo mejor fue el primero que se rebeló, que empezó a cambiar la norma. Incluso si vas más profundo, empezó a haber gente que cuestionó la idea de por qué estaba mal irse a vivir previamente al matrimonio. Es decir, hubo alguien que cuestionó el principio de no, uno solamente puede irse a vivir cuando pasó por un matrimonio. Entonces empezó a nivel principio y después empezó a bajar cada vez más. Claro, ahí es donde te digo que
la sociología estudiaría eso como diciendo, bueno, la sociedad, y qué sé yo, no, no, y nosotros lo analizamos desde el punto de vista, hubo ciertas personas, vamos a ponerle el título de emprendedores, que, porque en cierta forma es como que salieron a ofrecer un producto nuevo y lo vendieron y lograron tener éxito. Entonces me parece que creo que lo que traemos de la economía, y es al menos lo que yo sé, puede ayudar en comprender cómo funciona esto, porque no es una cosa que funcione automáticamente y por sí sola, sino que hay gente que hace cosas y ya sea como vos decís, rebelarse contra lo anterior, proponer algo mejor y así, ¿no? A veces me gusta poner esos ejemplos culturales porque todos los hemos visto y realmente no sabemos. Otro de ellos es también tu madre o mi madre no podía usar la pollera por arriba de la rodilla. La pollera era abajo de la rodilla, olvídate, y si no, era un escándalo. Y ahora vos salís y las chicas andan con minifal, con lo que quieras, se ponen con cualquier cosa, lo que sea. ¿Cuándo pasó ese cambio? Digamos, ¿quién lo impulsó? Bueno, obviamente hubo alguna modelo muy osada que alguna vez salió así y generó, pero después tuvo que extenderse y la sociedad en definitiva terminó aceptándolo. Pero son cambios que pasan y creo yo hacen falta esos emprendedores de las ideas que van cambiando Que van el rumbo. cuestionando digamos, van cuestionando lo que se consideraba tradición o las ideas anteriores, ¿no? Porque sin un Exacto, ¿no? cuestionamiento, una posición, una idea tradicional, digamos, es como más difícil hacer esos cambios. Exacto, siempre tiene que haber alguien que, no necesariamente va a acertar, pero siempre tiene que haber alguien que cuestione el orden existente porque está como proponiendo algo que tal vez pueda ser mejor, a veces no, a veces lo que proponen es horrible, ¿no es cierto? Y es mucho peor. Pero entre los que proponen algo, un cambio mejor, digamos, y los que proponen un cambio horrible, bueno, esa es la competencia que se da en el mercado, es como la competencia de productos, es como la competencia en el marketing, a veces incluso se dice el marketing de las ideas. Bueno, sí, las ideas son como productos que se van vendiendo más o vendiendo menos, porque todos demandamos ideas, ¿no? Bueno, y también ofrecemos. Martín, voy a un segundo tema que mencionaste y lo voy a unir después con una de las preguntas que está aquí. Cuando vos hablaste del tema de la competencia de gobiernos que el anarcocapitalismo de alguna manera propone, como que competencia de gobiernos, competencia de agencias, en donde cada uno podría elegir a qué agencia contratar. Ajá. Y respecto a lo que comentaste de Enran, que digamos propone estos gobiernos de check and balances, en donde tenés los senadores, tenés el presidente, más que de alguna manera también sería como estarían compitiendo. Yo la pregunta que ahí te hago, si no lo ves más que competencia, como, digamos, la diferencia entre un caso y lo otro, lo que yo veo es que en un caso tenés lo que ella llamaba la ley objetiva, ¿no? En donde de alguna manera tenés estos tres sectores del gobierno que se controlan entre ellos para que de alguna manera la ley objetiva se imponga, es decir, que sea un gobierno de leyes y no un gobierno de individuos o de gobernantes. Mientras que en el otro caso yo lo que veo es que no hay una ley objetiva, es decir, yo puedo tener mi agencia privada que responde a Al Capone y para mí los derechos individuales no existen, entonces yo voy a defender que Al Capone te pueda robar, mientras que la otra agencia es la agencia llamada Jefferson, que sí protege los derechos individuales y te va a proteger a vos. Pero ahí donde no veo es, yo compito contra vos, pero sin una ley objetiva que diga, bueno, esto sí se puede hacer y esto no. No sé si Sí. ¿cómo lo ves vos a ese tema? Yo lo veo como que Rand está planteando, si querés, lo que es esta idea clásica, que yo la presenté como competencia, lo de la división de poderes, que vendría a ser competencia dentro del monopolio, ¿no? Mientras que dentro del monopolio, como vos decís, bajo la ley objetiva. La otra es
sin ese monopolio, aunque fíjate que así todo tendría que haber una ley objetiva que sea la que regla las relaciones entre las distintas agencias. Es decir, si hay una agencia que es Al Capone, es como, mira, eso existe, es Putin. Al Capone es Putin. Entonces sería en un mundo de distintas agencias, hay una que la agarró Putin y que quiere comerse a todos los demás. ¿Y los demás qué van a tener que hacer? Y van a tener que unirse y combatirlo, defenderse. Pero eso pasa con estados y pasaría con estas agencias también si todos los malandras, digamos, se quieren unir en una agencia pro robo, pro crimen, ponele, una cosa así, ¿no? Bueno, los demás se van a tener que... Pero en general, digamos, si no, yo pensaría, y acá estamos de nuevo, por eso digo que estamos hablando de utopía, que esas agencias tendrían mínimamente un acuerdo entre sí para resolver sus disputas a través de negociaciones, o es decir, a través de un principio común, que es acá las diferencias se resuelven amistosamente, digamos. Claro, lo que pasa es que ahí si alguna, eso es lo que yo veo a veces no de utópico, sino de imposible narcocapitalismo, que si hay alguna agencia que no quiere manejarse con esas leyes o con el tema, dice, bueno, mi ley no es el respeto por los derechos individuales, eso sí lo tenés que imponer desde arriba, porque si no se transforma en una especie de guerra entre agencias. Bueno, pero ahí respondo una pregunta que Adrián dice, no me queda claro si Ron estaba a favor de que el Estado tenga el monopolio absoluto de la fuerza. Si la respuesta sí, es de la fuerza retaliatoria, ¿no? Sería, digamos... Exacto, de la fuerza acotada, digamos, no fuerza para cualquier cosa, eso ya está clarísimo, ¿no? Es decir, fuerza para proteger los derechos individuales y en todo caso reaccionar contra quienes los violan. Y exacto. Gerardo dice lo que sucede actualmente en Irán con el hijab. Supongo que lo decía cuando yo estaba hablando de estos cambios así culturales, ¿no es cierto? Y efectivamente lo que está pasando ahí es algo que vale la pena y que interesa ver, ¿no es cierto? Hasta si va realmente a cambiar esa sociedad. Hay gente ahí, hay emprendedoras, digamos, que están saliendo siguiendo mis términos, ¿no? Por ahí no describe bien lo que son, pero digamos, hay emprendedoras que están saliendo a la calle y están diciendo, mira, nosotros proponemos otro sistema de vida distinto para las mujeres sobre todo, ¿no? Y bueno, ahora hay que ver si tienen éxito y cambian los valores y las ideas que predominan en esa sociedad. Guillermo, acá no puede levantar la mano, pero quería hacer un comentario hablado. Si querés desmutearte y adelante. Hola, buenas tardes a todos. Hola María y al resto, y un gusto, Martín. Un placer. Después de escucharte tanto y leerte, estar hablando ahora de esta manera. El comentario que quería hacer es, vivo en el norte de la Patagonia y tenemos una empresa que emplea 150 personas. Y ha sido bastante progresivo esto de acercarme a este tipo de ideas, y también ha sido progresivo el hecho de tratar de ser bien coherente o lo más coherente posible con mi día a día y estas ideas. Y entonces el primer festejo que tengo desde lo personal es poder llevar a lo cotidiano, a los negocios, a los vínculos con las personas, a todos los grupos de interés con los que uno haber podido llevarlo tan al llano, tan a lo cotidiano. Eso es, creo que, de lo primero que estoy contento. Tengo 55 años, una empresa de 30 años, y la verdad que en este último tiempo nos pasa eso. De hecho, en el último encuentro anual de la empresa, con mi señora leímos en el mensaje final la última parte del mensaje de John Galt, del libro La Rebelión de Atlas, y cada vez nos es más simple, menos forzado y más fluido el hecho de todos los incentivos que generamos en la empresa, linkearlos y hacerlos muy compatibles y muy coherentes con estas ideas. Entonces, esto que estaba mencionando antes, de dónde abordar esta, entre comillas, esta batalla,
por lo menos compartirles esta experiencia que nosotros estamos teniendo de que más allá de que están las redes y es todo bienvenido para divulgar las ideas, empezar a veces por el metro cuadrado de uno, que parece que fuera poco y no lo es, pero más allá de la cuestión de la cantidad o el tamaño del impacto, lo que más valoro es la contundencia del impacto, digamos, poder compartir esto en charlas cotidianas y poner estas ideas hasta en los momentos en los cuales estamos hablando de cuestiones, como les decía antes, del día a día de los negocios, de cómo organizarnos, de nuestros procesos, de nuestra interacción con clientes, con proveedores, de cómo hacer cualquier cosa y tratar de estar conscientes de la lógica de estas ideas y poderlas usar como mojones y referencias para cada cosa que uno desarrolla. Lo que a veces ocurre es, como dice Fred Kosman, no todo lo que sabe bien hace bien y viceversa. Entonces, lo que normalmente nos pasa es que nos va, en el buen sentido, condicionando a que no tomemos ciertos atajos o a que no por ahí nos manejemos con ciertos impulsos que parecieran que son como la mejor decisión, y cuando uno tiene, como decía antes, estas ideas un poco más conscientes, las decisiones también son mucho más efectivas y no son tan triviales o de tan baja calidad como pasaría. Así que me interesaba compartir, ya que estaban instalando este tema de cómo ser protagonistas de la divulgación de estas ideas, compartir nuestra experiencia, que digo, como le dije antes, no es de un día para otro, ni cómo uno las puede interpretar bien y llevarlas a su día a día, ni también, pero bueno, ver tanta gente que hoy sabe, chicos, gente grande, joven, de distinto tipo de niveles sociales y demás, saber que reconocen la rebelión de Atlas, Ayn Rand, y tener frases ahí que ya empiezan a ser como naturales, pero no solamente naturales, sino conscientes, la verdad que es bastante útil, digamos. Claro, y eso te va a ayudar en tu actividad empresaria, sobre todo esas cosas bueno, María sabe más que yo de esto, de Rand, acerca del orgullo de ganar dinero, de generar riqueza, de no avergonzarse de todo eso, porque en realidad estás siendo, contribuyendo, digamos, al bienestar tuyo y al de quienes trabajan para vos y el de los consumidores sobre todo, ¿no? Acá hay otra que viene de Sol. ¿Querés que la lea yo? Adelante. Siempre me preocupó la defensa de derechos individuales en los menores de edad, que son vulnerados por el mismo entorno familiar y no tienen la capacidad de defenderse ni mantenerse. Sí, ahí por ahí María opina mejor que yo de qué podría decir en Rand de todo esto, ¿no? Yo no es que tenga opinión para todo. Uno me parece que por el solo hecho de llegar a este mundo, obviamente que ya tiene ciertos derechos, ¿verdad? Derecho a la vida, a no ser violado su cuerpo, etc. Y en la medida que va creciendo, va agregando otros derechos, hasta que termina siendo una persona, como llamémosla, no sé, autónoma, digamos, que ya tiene todos sus derechos. Esto es algo que, bueno, nosotros decimos, acá la ley dice, no sé, a los 18, pero curiosamente dice a los 18, pero los dejan votar a los 16, en fin, son esas cosas raras que... Bueno, pero digamos que todos sabemos que vamos teniendo un proceso de maduración en el cual vamos teniendo cada vez más y más derechos propios, ¿no? Sino, mientras tanto, son los padres los que, como te diría, protegen esos derechos y tienen la responsabilidad de proteger esos derechos en sus hijos hasta que sus hijos puedan protegerlos por sí mismos, ¿no? Sí. Bueno, acá trae un punto, Sol, que dice si el Estado debería estar presente y se debería cobrar impuestos para sostener a estos chicos. Es sobre... No, yo creo que si vamos a hablar, yo estoy hablando ahora tratando de ponerme en la posición de Ayn Rand, y ella diría no.
Impuestos solamente para darle seguridad, protección, justicia si hubo algún tipo de violación de sus derechos, por supuesto que el Estado va a actuar, y para actuar de esa forma va a necesitar algún tipo de impuestos, pero su actuación es para proteger esos derechos. A eso se da Sí. tiene que estar presente para eso, ¿no? Sí, yo no recuerdo no recuerdo ningún artículo de Ayn Rand en este momento que hable específicamente de este tema, pero claramente, bueno, habría que ver cuál es, digamos, a qué llamaríamos acá violación de menores de edad, para estipular realmente si es una violación o no, pero en caso de que claramente el Estado tiene que actuar como si fuera violación de derecho individual de cualquier otro individuo, y sobre todo, obviamente, en un niño que es más indefenso. Yo creo que ahí lo que haría es, obviamente, defender ese derecho individual del niño y dejaría en manos de un privado, por ahí una agencia de adopción privada o lo que fuera, para decir, bueno, ¿qué se hace en el futuro con ese chico, ¿no? Pero lo que creo que no diría nunca Ayn Rand es, saquémosle plata a uno forzosamente para defender a otro, digamos, porque ahí, perdón, me están justo llamando por teléfono. Y no recuerdo de Rand, pero recuerdo, en este caso sin ánimo de polémica, recuerdo de Rothbard, que decía que en esos casos la sociedad lo que haría es, actuaría la sociedad. Es decir, porque el caso más complicado de todo esto es qué pasa si son los padres los que violan los derechos de un menor, de un hijo, ¿no? Entonces ahí el argumento de él es que está todo el resto de la sociedad que debería denunciar ante la justicia, además, donde sea, actuar como protector de ese derecho, en el caso que no lo hagan quienes deberían hacerlo en primer lugar, que son los padres. Exacto. Pero digo, la comunidad, si querés ponerlo así, la comunidad más que el Estado, porque no es cuestión que haya inspectores por la calle para ver si los derechos de los niños son violados o no. Lo vemos, somos los vecinos, somos los padres de los compañeros de colegio, ahí la gente lo ve, la gente es la que tiene que actuar en defensa de esos derechos. Estoy de acuerdo. Bueno. Igual, obviamente, siempre son temas donde hay niños y que todavía no se pueden defender por su propia cuenta, o llamar a la policía para decir mi padre está abusando de mí. Obviamente siempre son casos muy, muy complicados. Bueno, hemos llegado a la hora, no sé si quedó alguna pregunta por acá, me parece que no. Así que, bueno, primero a todos, muchas gracias por participar. Nos vamos a ver dentro de 2 martes. No sé si Albita está acá para salvarme las papas y decirme qué fecha es y qué capítulo nos toca la próxima vez. Albi, ¿lo tenés ahí a mano? Espera, voy a prender una luz, perdón. Okay. A ver. Bueno, mientras Alba busca, nos quedan. Sí, llegamos hasta diciembre, así que venimos muy bien. A ver. Perdón, Martín, que ya hago el anuncio y hacemos la despedida final. Ahí está. 1 de noviembre. Tenemos, sí, entonces dentro de 2 martes, el martes 1 de noviembre, les vamos a mandar por mail como siempre, entonces, la lectura que tienen asignada, que va a ser El divino derecho al estancamiento. Todavía no les podemos confirmar quién va a ser el orador en este caso, pero ya pronto les vamos a informar y les vamos a mandar también el link para si quieren repasar de vuelta esta sesión para que lo puedan hacer. Así que sin más nos despedimos hasta dentro de 2 martes. Martín, muchísimas gracias, ha sido un honor y un privilegio contar con vos, así que ya te agarraremos próximamente para el año que viene, para filosofía, quien la necesita. Gracias, un placer haber estado con ustedes. Debo decir que me rescataron, porque si no, imagínate, a lo mejor hubiera estado viendo las noticias en televisión, que es para suicidarse más o menos, y ustedes me sacaron de eso a conversar sobre estos temas, que es muchísimo más interesante. No, y además debo decir que me olvidé de decir que Martín fue uno de los grandes promotores de Ayn Rand, porque todas las personas que han salido de ese ADE han dicho que los obligaste a leer La rebelión de Atlas y que eso ha generado un gran impacto en su vida. Así que en nombre del Ayn Rand Center te agradezco por eso. Ok. Bueno, gracias a todos. Chao, chao.
Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós.